Imaginen estar en una habitación oscura, en una isla perdida en el Canal de la Mancha. Frente a ustedes, uno de los escritores más grandes de la historia no sostiene una pluma, sino que apoya sus manos sobre una mesa que comienza a vibrar. No está buscando inspiración, está buscando respuestas de los muertos. Todos conocen a Jean Valjean, pero casi nadie sabe que su historia no nació de la imaginación de Víctor Hugo, sino de lo que él creía eran dictados de los muertos en sesiones de espiritismo. Mientras Víctor Hugo escribía esta obra maestra, pasaba sus noches en sesiones de espiritismo, asegurando hablar con las almas de Shakespeare, Dante y la misma muerte. Hoy vamos a descifrar la guía secreta que Hugo ocultó en su novela. Un mapa de redención que no fue dictado por la razón, sino por los mensajes de ultratumba que marcaron el destino de Jean Valjean y que podrían cambiar la forma en que tú ves tu propia vida. Bienvenidos a un viaje por el lado más oscuro y místico de Víctor Hugo. Muchos críticos dicen que Hugo se volvió loco en el exilio, pero si miras de cerca Los Miserables, verás que esa locura fue la que le permitió entender el alma humana como nadie más. Para entender los mensajes ocultos en la novela, primero debemos entender el estado mental de Víctor Hugo en el exilio. Tras la muerte accidental de su hija Leopoldine, Víctor Hugo, en su desesperación, buscó hablar con ella a través de los espíritus. En Jersey no era raro escuchar ruidos extraños en su casa a medianoche. Él creía que el universo era una escala de almas en ascenso, y es exactamente esa escala la que proyectó en Los Miserables. Imagina la escena: Víctor Hugo, su familia y amigos cercanos sentados alrededor de una mesa de 3 patas en la Marine Terrace. No usaba una tabla ouija, sino la mesa parlante. La mesa se inclinaba y golpeaba el suelo. Un golpe para la A, 2 para la B. Hugo pasaba horas traduciendo estos golpes en mensajes. Para él no era un juego, era una investigación científica del más allá que duró más de 2 años y produjo cientos de páginas de manuscritos que aún hoy erizan la piel. Por lo más inquietante es con quién hablaba. Hugo registraba diálogos con entidades que él llamaba la sombra del sepulcro o incluso el drama. Estas entidades le hablaban de la transmigración de las almas, la idea de que todos estamos pagando deudas de vidas pasadas. Por eso Jean Valjean no es solo un hombre que robó un pan. Para Hugo, Valjean es una entidad espiritual en su ciclo de expiación, una idea que los espíritus le confirmaban noche tras noche. En las sesiones de Jersey, los espíritus le dictaron una jerarquía al universo, desde la piedra pasando por el animal y el hombre hasta llegar al ángel. Esta es exactamente la estructura de Los Miserables. Valjean comienza el libro como una bestia, así lo describen. Se convierte en hombre a través del obispo y termina como un ser de luz al morir. La novela es en realidad el mapa de una sesión de espiritismo que dura 17 años, el tránsito de un alma de la oscuridad a la divinidad. Incluso Javert, el impecable perseguidor, tiene un trasfondo místico. Hugo creía que quien se negaba a ver la luz espiritual estaba condenado a la nada. El suicidio de Javert en el río Sena no es solo una derrota legal, es el colapso de un alma que no pudo procesar la revelación mística del perdón de Valjean. Hugo pintaba estas escenas con la misma oscuridad con la que describía sus encuentros con los fantasmas de Jersey. Pero ¿qué empujó a un hombre que lo tenía todo, fama, dinero, respeto, a terminar en una roca perdida en medio del mar? La respuesta es una traición. Víctor Hugo fue el enemigo número 1 de Napoleón III, a quien él llamaba el Pequeño. Tras el golpe de estado de 1851, Hugo tuvo que huir de Francia para salvar su cuello. Se convirtió en un paria, en esencia, en su propio Jean Valjean. Hugo no solo estaba solo en una isla, estaba furioso. Y como las palabras a veces no bastaban para expresar su odio por Napoleón III, empezó a usar algo más oscuro, la tinta y el carbón. Es en este aislamiento donde ocurre algo asombroso. Hugo comienza a pintar, pero no usa colores brillantes, usa tinta negra, carbón, incluso restos de café. Sí, oíste bien, café y hollín para pintar pesadillas.
Sus pinturas son visiones de castillos en ruinas y tormentas que parecen sacadas de una pesadilla. Esos dibujos eran la atmósfera de Los Miserables. Antes de poner en palabras el sufrimiento de Fantine o el frío de Cosette, Hugo los pintó en esas manchas oscuras que parecían gritos en el papel. El exilio no solo le dio tiempo, le dio una perspectiva única, la del hombre que mira a su patria desde afuera. Fusionó sus visiones de ultratumba, su dolor por la muerte de su hija y su odio a la tiranía en un solo manuscrito. Los Miserables no se escribió con tinta, se escribió con la rabia de un desterrado que quería demostrar que, incluso en el exilio más profundo, el alma humana puede encontrar el camino de regreso a casa. Observen esta imagen. No es solo un dibujo, es la obsesión de Hugo hecha manchas de tinta. Él solía decir que la mirada de los muertos es la única que ve la verdad. En sus pinturas los edificios parecen tener rostros y las sombras parecen acechar a los vivos. Esta horca que ven aquí es el símbolo de Javert, de la ley ciega que no perdona. Hugo pintaba el miedo de Jean Valjean antes de escribirlo. Cada mancha de café y cada trazo de carbón en estos papeles era un intento de atrapar a esos espíritus que le susurraban la historia de Los Miserables. No era arte, era una invocación. Pero lo más impactante no era cómo pintaba, sino el mensaje final que Hugo juró haber recibido del más allá y que cambió el desenlace de la novela. Te lo cuento en un momento. Jean Valjean no es solo un ex convicto huyendo de la ley. Para Hugo, Valjean es el alma humana atrapada en el limbo. Observen esto. Cuando el obispo Myriel le regala los candelabros de plata, no le está dando dinero, le está entregando luz. En las sesiones de Hugo, la luz era el símbolo de la comunicación con lo divino. Ese momento es, literalmente, el inicio de una sesión de espiritismo literario, un alma oscura que recibe la frecuencia de lo sagrado. Hay un capítulo que muchos lectores se saltan por su densidad, pero que aquí cobra un sentido aterrador: el descenso a las cloacas de París. Para el Hugo espiritista, este es el viaje al Hades, Valjean cargando a Marius en su espalda por el fango. Es la representación exacta de lo que Hugo creía que pasaba tras la muerte. Tenemos que atravesar nuestra propia podredumbre y cargar con nuestras faltas para poder salir finalmente por la otra orilla. Al final, los mensajes de ultratumba que Víctor Hugo plasmó en estas páginas no eran predicciones del futuro, sino una guía para el presente. Hugo nos enseñó que, aunque estemos en el exilio más profundo, aunque caminemos por las cloacas de nuestra propia existencia, siempre hay una vela encendida esperándonos. Víctor Hugo murió convencido de que la muerte era solo una puerta y Los Miserables es su testamento de que el amor es la única llave. Él decía, amar a otra persona es ver el rostro de Dios. Quizás ese fue el mensaje más importante que los espíritus le dictaron en aquellas noches oscuras en Jersey. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que una obra te habla de otro plano? ¿Crees que hay libros que son en realidad guías para nuestra alma? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer tus propias experiencias con estos mensajes.